Hay momentos en política en los que el silencio es cómodo y otros en los que hablar es un acto de valentía. Hoy hay que reconocer precisamente eso, la valentía de Míriam Andrés. La alcaldesa socialista de Palencia ha dicho en voz alta lo que muchos alcaldes del PSOE susurran en privado, que ha llegado el momento de adelantar las elecciones generales. No es una cuestión de estrategia personal, sino de evitar el desgaste. Sin presupuesto, sin estabilidad y con una mayoría agotada, prolongar la legislatura puede convertirse, como ella misma dice, en una muerte a pellizcos que acabe pasando factura también en el ámbito municipal. En esa misma línea lleva tiempo expresándose García Page, uno de los pocos dirigentes socialistas que ha demostrado autonomía y sentido crítico, y la experiencia reciente debería invitar a la reflexión. Lo ocurrido en Extremadura, Aragón y lo que pueda pasar en Castilla y León el 15 de marzo no es una casualidad, es un aviso. A veces la lealtad no consiste en callar, sino en advertir. Y eso en política también es ser responsable. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Hoy el Boletín Oficial del Estado ya ha publicado por fin el cese del jefe de la Policía Nacional tras la denuncia por violación de una subordinada. La denunciante ha recibido protección policial, mientras que el supuesto agresor defiende su inocencia. De momento, según el abogado del agente, nadie del Ministerio del Interior se ha puesto en contacto con ella y está muy afectada psicológicamente. La pregunta que ahora hay que aclarar e investigar es quién sabía lo ocurrido. ¿Había llegado a oídos del ministro Marlaska, algo que él de momento niega? ¿Había complicidad entre los mandos policiales para callar el escándalo de este alto cargo? El Partido Popular tiene claro que lo supiera o no, el ministro tiene que dimitir. Laura Zambranos, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Pues en esa línea se han pronunciado tanto Alberto Núñez Feijóo como Isabel Díaz Ayuso. No se creen que Marlaska no supiera nada y dicen que debe irse, porque en caso contrario, si no lo sabía, dicen que es un incompetente. Cuesta mucho creer que el ministro de Interior no conociese para nada lo que hacía el número 1 de su policía y lo que hacía el número 2 de su policía, que lleva en el ministerio casi 8 años. Si el ministro de Interior no conoce con quién se rodea, de quién se rodea y qué hacen los que se rodean desde hace meses, es un verdadero incompetente. Pone a Ábalos a la cárcel, pone a Cerdán a la cárcel, pone a Cabezón, qué fea está la cosa. Y por el medio Salazar, bragueta arriba, bragueta abajo. Y nos dan lecciones. La policía al frente tiene a un señor que les tendría que dar a ustedes vergüenza. Los casos que se han ido comentando en estas últimas horas y que se han conocido del entorno del señor Marlaska. Pero ¿por qué no tienen un poco de decencia y por lo menos no nos hablan hoy de acoso sexual, justo hoy? Porque hay que tener muy poca vergüenza. Y comparar a unos con otros es no respetar a las víctimas. Bueno, hablaba de comparar por el caso también del caso de Móstoles del Partido Popular. Bueno, Marlaska suma otro escándalo en su mandato. Es el segundo ministro más reprobado del gobierno después de Óscar Puente y, según el CIS, el peor valorado. Hoy el gobierno ponía la mano en el fuego por él y no tiene duda de que desconocía los hechos. Una defensa que ya vemos desde ayer y que también hemos visto en otras ocasiones, porque recordamos que Marlaska es uno de los pocos ministros que se mantiene junto a Pedro Sánchez desde el principio. Hoy ha sido Ana Redondo la que ha lanzado un mensaje de comprensión hacia la víctima. También tengo que recordar que la víctima no ha querido manifestar esa información también para protegerse y también para recabar todas las pruebas que la permitieran acudir a ese juicio. Por lo tanto, respeto absoluto a la víctima y a su forma de actuar, que creo que ha sido muy inteligente. Pero cuando sí ha tenido conocimiento, sí ha reaccionado en menos de 5 horas. Por lo tanto, yo creo que eso hay que reconocerlo y valorarlo. Bueno, pues los sindicatos policiales piden al ministro que siga los pasos del DAO y que también dimita. Sí, ante la acusación de agresión sexual desde el Sindicato de Policía Nacional Jupol, le recuerdan al ministro que ya va tarde y le piden que se vaya.
El señor Marlaska nunca nos escucha, no creemos que esta sea una excepción. Él ha dicho unas cosas que son gravísimas ayer en sede parlamentaria, donde cargaba sobre la víctima precisamente esa presión. Pero vamos a ver, señor Marlaska, usted ya va tarde. La víctima ya ha expresado que tenía miedo, que no confiaba en el sistema. Usted va tarde, tenía que haber dimitido ya. Por este asunto les hemos preguntado en redes, el 59% de ustedes considera que Grande Marlaska debe dimitir, mientras que el otro 41% cree que no debería hacerlo. Bueno, vamos con otra polémica en la que también está envuelto el Gobierno central. Esta vez, esta lleva más tiempo, de hecho, y se prevé que dure meses. Es la huelga de los médicos por el reconocimiento profesional propio y donde la ministra de Sanidad no tiene intención de recoger sus exigencias. Piden acabar con las jornadas maratonianas, guardias de 17 horas y lamentan que cuando atienden a un paciente igual llevan 20 horas trabajando, lo cual, también es un riesgo para los usuarios. Laura, hoy ha habido concentraciones en 4 provincias, en 4 ciudades de Castilla y León contra el Ministerio. Sí, las más multitudinarias han sido las de León, Palencia, Burgos o Valladolid. En esta cuarta jornada de huelga, 1 de cada 5 médicos la han secundado. El dato oficial es un 20,8% y especialmente se ha seguido en los hospitales de la comunidad. En menor medida ha parado la atención primaria. No puede ser que una jornada por encima de la ordinaria sea obligatoria. Pedimos cosas que tienen todos los trabajadores y que a nosotros se nos niegan. Tú vienes muchas veces a operar o a hacer cosas y al día siguiente tu jornada laboral empieza a las 8 de la mañana. No solo es el descanso del desgaste físico que puede tener cualquier trabajador que esté tantas horas como nosotros, sino el desgaste mental. El nivel de saturación que tenemos, pues es que es algo que tienen que sentarse a hablar directamente con nosotros. La consecuencia directa de estas protestas es la suspensión de consultas. En total se han cancelado 6.800 en la comunidad y un total de 224 operaciones quirúrgicas. Hoy el portavoz de la Junta explicaba que se darán nuevas citas. Se dan nuevas citas a las personas que tenían la cita y que no han podido ser atendidas por algunas de ellas, pero también somos conscientes de que recuperar en las 3 semanas de actividad de cada mes, que va a haber actividad, lo que se ha perdido en una de las semanas es complicado. Y nosotros estamos aquí del lado de los profesionales sanitarios, llamando al Ministerio de Sanidad al diálogo, a sentarse en una mesa de negociación. Bueno, desde luego que un nivel de saturación física y mental, como decía uno de los médicos, les afecta a ellos, pero también nos puede afectar a nosotros, a los usuarios y a los pacientes. Por esa, yo siempre lo digo, yo quiero médicos que estén en plenas facultades para que nos puedan atender pues bien. Pero bueno, de momento la ministra está haciendo oídos sordos a sus reclamaciones. Con este tema vamos a empezar. Luis Mi Torres, buenas noches. Hola, Sandra Ahmed, buenas noches. David Frechilla, buenas noches. No sé si coincides conmigo, yo quiero médicos que me atiendan bien, que estén descansados y en fin, lo de bien pagados eso ya es otra historia, ¿no? Evidentemente, porque de su análisis de la situación personal sanitaria de cada uno, pues evidentemente depende de nuestra salud y para que lleguen a esas conclusiones correctas es que se encuentren en un buen estado físico, mental, descansado. Yo creo que al final, si es que aquí es la cordura y que ambas partes se sienten a negociar, porque parece evidente que esas largas jornadas de trabajo, yo creo, a mí no me gustaría que alguien me atendiera, ¿no? Que ya acumula ya 24 horas trabajando, creo que no sería lo ideal. Y también al precio que le pagan la hora, porque es que creo que se la pagan a menor precio del que sale la hora de una jornada laboral, lo cual no me parece muy normal. Por este motivo yo creo que haría un llamamiento, como haría cualquier ciudadano a ambas partes, para que intentaran llegar a una solución, porque ya de por sí la propia sanidad pues presenta ciertos síntomas de, no sé si de colapso, pero de acumulación de retrasos en esta comunidad y en cualquier comunidad que vayamos. Sandra, ¿cómo lo ves? Porque es verdad que lo decía un médico, estamos pidiendo lo que pide cualquier otro trabajador. Sí, pero yo voy a desgranarlo de otra manera también. Es obvio que ilegítimo que hay que descansar tras las guardias, llevan históricamente reivindicaciones los médicos, pero no tenemos que olvidar que piden un marco propio para los médicos, claro. ¿Es una mejora o una fragmentación? Hay que recordar que el sistema sanitario no depende únicamente de médicos. Si el personal de limpieza no limpia el quirófano, en ese quirófano no se puede operar. Por lo tanto,
creo que el marco propio lo único que hace... O sea, ¿tú crees que hay que mezclar a todo tipo de trabajadores que entren a trabajar en un hospital, tiene que tener el mismo marco? Un marco común también para evitar un poco... La responsabilidad es completamente diferente. Y en la justicia no pasa eso. Pero un hospital no funciona solamente con médicos, funciona con equipos de celadores, de enfermeros... Pero una cosa es la coordinación interna, que tiene que ser, desde luego, nítida, clara y que funcione y operativa, y otra cosa son un marco regulatorio de horas, de sueldos, de horas maratonianas, ¿no?, que llegan a hacer 17 hasta 24 horas. Efectivamente. No sé si eso lo hacen los servicios de limpieza, me temo que no. Yo digo que un marco propio, lanzo la pregunta también, si es una mejora y se arregla el problema estructural que vienen sufriendo los médicos históricamente con ese marco propio que quieren implementar, o si eso lo que va a hacer es fragmentar, ¿no? Y creo que voy a abrir también un melón que creo que es importante abordar. Está bien el descanso, pero también lanzo la pregunta de si ese descanso realmente se utiliza para descansar o para pasar consulta en la privada, porque muchos médicos no te atienden en la pública y te dicen, no, mañana vente que te atiendo en la privada. Entonces, ¿para qué se está utilizando realmente también ese descanso? Se está gastando mucho dinero en el sistema público sanitario de este país, en formación, en mantenimiento de médicos. Creo que hay que abrir muchas aristas y analizarlo todo con lupa. ¿Qué te parece lo que dice Sandra? Bueno, yo creo que precisamente porque tiene muchas aristas, no valen soluciones de brocha gorda. Tú dices, un marco propio y un marco segregado. Yo no le encuentro mucho problema que haya un marco propio. Quiero decir, en una redacción, el director, en mi caso el redactor jefe, tiene una serie de competencias y una serie incluso de horarios diferentes a los que tiene el redactor que va a hacer una rueda de prensa. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema? Dentro de que haya un marco común en el que cada uno sepa el papel que tiene que cumplir. Yo a todo este problema tan complicado le veo un problema añadido, y es la falta de médicos. O sea, no habría mucho problema para decir, pues no hacemos una jornada de 17 horas. Parto de la base que cualquiera de nosotros, si tuviera que trabajar 17 horas, vamos a ver qué pasaba. Pero no, si tuviéramos médicos suficientes para que no pudieran producirse esas jornadas de 17 horas. Sí, pero la ministra de Sanidad, que por cierto es médico... La ministra de Sanidad lleva diciendo que hay médicos suficientes desde... Lo niega, es que niega la mayor. Claro, claro. Y por eso, cuando se lanzan convocatorias para cubrir plazas de médicos, quedan vacantes porque no hay... ella misma no genera plazas de MIR suficientes para cubrir las vacantes. Pues algún problema, algo en la gestión de los profesionales, algo está fallando. Claro, eso me da también de que el marco propio hay que analizarlo, ¿no? Pero si realmente eso va a solucionar el problema estructural que tenemos de médicos en Castilla y León. En la justicia sí que tiene el estatuto de los fiscales, es distinto al de los jueces y forman parte del mismo organigrama que la justicia. La cuestión, si yo no le veo mucho, o sea, yo no sé si un marco propio soluciona o no soluciona los problemas. Yo creo que los problemas se solucionan con más médicos. Pero los médicos, lamentablemente, es un problema que tenemos en este país y creo que en todo el mundo desarrollado, no nacen de los árboles. Hay que formarlos, en fin. Entonces, parte de esa base. Entonces, en todo este problema, ¿qué es lo que yo veo? Una falta de diálogo evidente entre lo ideal, que es que un médico no haga 17 horas y que después de una guardia de no sé cuántos no tengas encima que ponerte a pasar consulta, y la realidad es que no hay médicos suficientes para y poder luego, evitar el tema eso. de las jubilaciones, que es lo que piden, porque perdona si te... Sí, no, es que quería cambiar de asunto, pero nada, brevemente. Un médico para que se incorpore al mercado laboral necesita a lo mejor 10-12 años, o 10 años, entre MIR y especial. Entonces es lo que dicen, que a muchos de ellos llegan justitos al tema de la jubilación, de años cotizados. Bueno, esto va a dar de sí, porque, como saben, se van a celebrar estos parones, estas huelgas, durante los próximos meses, una vez una semana al mes, si no me equivoco, ¿no? En función de las provincias, de los sitios. Vamos a ver si la ministra de Sanidad, bueno, pues les escucha por lo menos y empieza a negociar. Quiero que hablemos del caso Dao, o caso jefe de la Policía Nacional.
Ayer dijo Marlaska que dimitirá si la denunciante asegura que no se ha sentido protegida. Yo lo decía antes la representante de Jupol, de los sindicatos policiales, con la que tiene ya encima, no sé si encima se le está cargando una responsabilidad política que ya no debería tener. O sea, ¿tiene que dimitir Marlaska por lo que ha ocurrido o tiene que esta gente, esta víctima, esta denunciante, levantar la voz y decir, no, usted dimita para que lo haga? Yo particularmente creo que con las pruebas o datos que tenemos en la actualidad, Marlaska no tiene que dimitir. Otra cosa es lo que vayamos a ver en los próximos días o las próximas semanas, pero con lo que hay ahora no es lo que considero. Evidentemente para mí Marlaska se equivoca. Esa mujer no es la encargada de decir si tiene que dimitir o no. Bastante tiene esta mujer encima. Que lo que necesita en este caso es que la escuchen, que la protejan, que creo que ya la están protegiendo porque sí, ya hay... Se lo han ofrecido y ella ha dicho que sí. No del todo. O sí, o por lo menos es la intención, porque en diferentes foros ya la están señalando. Por eso. Y es lo que tiene que hacer, escucharla, investigarla y protegerla. Y también, sobre todo, conocer si hay presiones que ha recibido esta mujer por parte de altos mandos que la han querido presionar, coaccionar o para que no diera el paso de denunciar. En cualquier caso, lo de ayer fue vergonzoso en el Congreso. Para mí es vergonzoso, porque la mujer es la protagonista. Sí, sí, es la víctima, está claro. No es Marlaska, lo que vimos ayer es a unos que yo creo les importaban 3 pimientos la mujer y lo que estaban es a cobrarse la cabeza de Marlaska, los otros. A mí me pareció patético lo que ayer vimos, sinceramente, porque no se estaba analizando si realmente había ocurrido esto. Se estaba hablando, como siempre, de política. Bueno, es verdad que es difícil ahora analizar si ha ocurrido porque no sabemos realmente lo que ha ocurrido. Eso se tendrá que investigar y bueno, ahí Pero está. No, yo no escuché en ningún momento, investiguenlo, tienen que... Sí. No, aquí lo único era, queremos la cabeza de Marlaska y los otros, no tiene por qué dimitir. Bueno, pues un espectáculo dantesco, que como viene siendo lo habitual en el Congreso, por cierto. Pues yo creo que por esto, posiblemente por esto, no creo que haya materia suficiente para que dimita Marlaska, por esto. Creo que hay materia suficiente para que dimita Marlaska por todo lo anterior, que es un montón de cosas. Quiero decir que esto al final no deja de ser. A mí hay una cosa de todo este tema, al margen de que coincido en que los espectáculos políticos con una víctima delante y es lamentable y que parte posiblemente de la investigación, al margen de muchas otras cosas, tenga que ver quién ha filtrado el nombre de esta mujer, que no es un tema menor, que en los foros policiales esté el nombre, la foto y lo demás de esta mujer. A mí me llama la atención... ¿Y tú crees, Luismi, que ha podido haber encubrimiento o complicidad por parte de los mandos policiales con el gran jefe de la policía? Esto no se puede hacer sin el concurso de mucha gente. Y eso es lo que hay que depurar. O sea, tú no puedes ir con un coche de la policía a buscarla al centro de trabajo y decir, yo me tengo que ir. No, usted se viene conmigo y la llevas a un piso oficial para coaccionarla. Eso es evidente. Aquí hay más gente... No, para agredirla sexualmente, para violarla. Bastante gente está en esto. Y esto es lo que hay que depurar. O sea, que Marlaska, yo no pondría, ni pongo la mano en el fuego ni la dejo de poner. Quiero decir, a cualquiera que tiene un ámbito de responsabilidad, pues alguno, aunque sea de muy su confianza, creo que lo dije aquí la última vez que vinimos, que hablamos de un caso también de violencia sexual, pues obviamente ese tipo de delitos no se hacen a las claras, ni se pregonan, ni se pone en WhatsApp diciéndole al jefe tal, pero desde luego... Pasa que este tipo de conductas machistas y agresoras suelen ser repetitivas, ¿eh? Sí, pero hay 2 cosas que a mí me llaman la atención. Una es ese concurso de muchos y que nadie se diera cuenta de ese concurso de muchos, y 2, la mujer pone una denuncia en el juzgado, no a la policía, que es donde denuncias de primera, porque no se fía de que su denuncia fuese atendida como merece. Y eso sí debe hacer reflexionar al ministro del Interior, que la propia policía no se fíe de sus propios canales para tramitar. Sí, que no tenga esos canales de protección. Yo creo que tenemos la obligación de decir a esas mujeres que pueden vernos ahora mismo, que sufren una situación, decir, vayan a la policía. Ese ha sido, en el supuesto caso de que haya ocurrido, es un garbanzo negro. Sí. O sea, la policía está
De hecho, el periplo que ha llevado a cabo esta subordinada, porque es la subordinada del director, del jefe de la Policía Nacional, es ir a un punto violeta. Allí, bueno, pues la trataron desde un punto de vista psicosocial, psicológico, y tiempo después es cuando decidió ir al juzgado, no a la policía, precisamente porque se sentía más protegida. Lo cual, lo que dices tú, ¿qué está pasando para que ni ella misma se fíe de sus propios compañeros? Pero ¿no? tenemos que decir a la sociedad, a esas por mujeres supuesto, que denuncien, que vayan que denuncien. a la policía, que tienen unos magníficos profesionales cada vez mejor formados y que tienen que confiar en ellos. Este es un caso puntual, pero la realidad es que los cuerpos Es un de caso seguridad... puntual porque estamos hablando del gran jefe. El gran jefe, del gran jefe. Sí, pero creo que hay que seguir trabajando en esa confianza que tengamos también las mujeres a la hora de interponer una denuncia. Es un paso muy complicado en el que no te sientes segura, en el que luego filtran tu información y vemos como luego encima es un juego de trileros en el Congreso, parlamentos, etcétera. Entonces creo que hay que proteger a las víctimas y que nos sintamos seguras yendo a la policía o yendo a donde tengamos que ir, y ahora mismo pues situaciones como esta pues generan una desconfianza. Pues yo lanzo ese mensaje. Creo que en este caso estamos hablando de los grandes jefes, ya sabes, pero en el día a día la policía están cada vez mejor formados, saben cómo atender, cómo esas situaciones delicadas atenderlas. Y yo animo a cualquier mujer que nos pueda ver, bueno, es que es lo que la policía lo que siempre les va a atender. La propia Policía Nacional, que piden a las mujeres que denuncien. Que denuncien. Le dieron un premio, por cierto, a este señor hace poco, relacionado con la violencia de género. Manda narices. Bueno, dentro de una semana será la pegada de carteles, ¿sí? Justo dentro de 7 días, con la que bueno, ya arranca la campaña electoral en Castilla y León. 15 días clave para pedir el voto, aunque los candidatos bueno, llevan ya semanas de provincia en provincia y de pueblo en pueblo lanzando sus promesas electorales. Hoy la estrella invitada por el PP ha sido el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha presentado su último libro, El arte de gobernar, en Valladolid junto a Alfonso Fernández Mañueco. Ahí el candidato del PP ha dicho que va a seguir el sabio consejo de Rajoy. ¿Cuál es ese sabio consejo, Laura? Sí, pues el consejo de Rajoy es poner moderación ante el extremismo. Y además ha sorprendido a todos porque ha puntuado a Mañueco. Le da un 9,75. A los extremistas de uno y otro lado no se le gana con más extremismo, sino que se le gana con moderación, con seriedad y también generando confianza. Hay una formación política, a la izquierda, su modelo de gestión es el de su líder, Óscar Puente, dicho queda. Hay otra formación política que ha demostrado que o no quiere o no sabe gestionar. Se fueron del Gobierno de Castilla y León, dejando el trabajo a medias. El decálogo del buen gobernante. Pues bueno, yo creo que Alfonso Fernández Mañueco, por lo menos de 10, 9,75 la reúne. Bueno, pues hoy Carlos Martínez se ha metido en un pequeño lío porque ha hecho una acusación al PP sobre su programa electoral, luego parece que se desdice. Laura, ¿qué le ha pasado? Pues parece que desde el Partido Socialista han comprobado si el programa electoral del PP contaba con alguna ayuda de la inteligencia artificial y más en concreto de ChatGPT. El dato, Carlos Martínez no lo tenía contrastado, pero al preguntarle a los periodistas por las 1000 medidas de los populares, lo ha soltado y nos ha dejado estos momentazos. Os quedó el número redondo con ChatGPT. En la prueba. Casi tienen un 88% fusilado. Sí que está bien. Es lo que me han dicho, no lo tengo por escrito, así que déjalo en chascarrillo por si acaso. Pero si te lo tengo con los 80 y tantos que me han dicho esta mañana, lo pasamos. ¿Vale? Eso es fácil, se mete y... Pero me lo han dicho esta mañana los míos. Luego si lo tengo certificado, lo paso. Sí, fusilado a través de ChatGPT. Sí, eso. Pero bueno, que tampoco hay noticia de eso, ¿no? Bueno, haced lo que queráis, que os voy a decir. Hacer lo que queráis, ya hay titulares en muchos medios sobre esta cuestión. Bueno, la que ha vuelto a sacar los pies del tiesto es la alcaldesa socialista Míriam Andrés, la alcaldesa de Palencia. Se suma a García Paje y pide a Pedro Sánchez que adelante las elecciones para no arrastrar a los candidatos a un resultado que prevé nefasto. Laura, además ha sido muy gráfica a la hora de definir la situación. Sí, la alcaldesa de Palencia no se calla y define la situación actual del PSOE como una muerte a pellizcos. Míriam Andrés argumenta que para estar sin presupuestos y sin apoyos, lo mejor para el país es un adelanto electoral.
el secretario general debería plantearse adelantar las elecciones, pero no solo porque pueda arrastrar a alcaldes y a presidentes de comunidades autónomas, sino porque yo creo que esto es una muerte a pellizcos, quiero decir, sin presupuestos, sin apoyos, cada uno jugando a su juego, con esa mayoría de legislatura que está totalmente agotada. Creo que sería bueno para el país también, bueno, pues que esas elecciones pudieran ser antes de cuando toca. Bueno, enseguida analizamos las palabras de Miriam Andrés, porque el que ha aterrizado ya en Castilla y León es Santiago Abascal, se quedará hasta el 15 de marzo, y hoy ya ha marcado distancias con Alfonso Fernández Mañueco y dice que no se fía de él. Sí, primero por la mañana ha estado en Peñafiel y luego por la tarde ha estado en Soria. Abascal ya deja entrever lo que será el día después de las urnas, el día que haya que pactar, y asegura que no lo pondrá tan fácil. Para llegar a un acuerdo, pues tendremos que establecer mecanismos de cumplimiento, tendremos que establecer plazos, y quizá tendremos que firmar ante notario, quién sabe. Pero lo cierto es que las cosas no van a ser tan fáciles como antes. Y también le han preguntado por la suspensión de militancia de Ortega Smith. Vox lo expulsa por desacato al partido, al no dejar la portavocía de Madrid como le habían solicitado. Los desencuentros con la cúpula eran evidentes ya desde hace unos meses. La Asamblea elige a una dirección y la dirección toma las decisiones. Y es la dirección la que manda. Y eso va a seguir siendo así. Yo quiero que lo sepan todos. A nosotros no nos va a caber ninguna duda cuando tengamos que tomar decisiones internas y también decisiones en la política española, cuando lleguemos al poder. No temo a nada ni a nadie, y sobre Vox y los fundadores, Vox tiene más fundadores que afiliados. Yo ya este debate que tienen ustedes, pues para ustedes. Venga, pues para nosotros. Nos vamos a quedar aquí con ese debate de los fundadores, porque son, claro, la Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio, Macarena Olona, Juan García Gallardo, ahora Ortega Smith, parece al que también se quieren cargar de un plumazo. Luismi, ¿qué está pasando en Vox para que los fundadores se vayan? Y de momento solo está Abascal, de aquella primera foto. Diría que es la fiebre de crecimiento, pero nada que sorprenda. Mira, a ver, en Ciudadanos mismos, ¿quiénes quedó de los fundadores, Podemos, o de cualquier de Podemos, de cualquiera? Pues yo creo que los partidos siempre los fundan en una coalición de impulsivos, y cuando se hacen mayores, pues vienen los hermanos mayores y mira, vete a la habitación, majete, que ya me quedo yo con el invento. Y no es otra cosa que haya pasado. Vamos a ver, los voxólogos, si existen, pues siempre andan escudriñando de que si va más por el lado de Orbán o por el lado de no sé qué y tal. Yo creo que, como en tantas cosas, hay un componente personal y un componente de expectativas de quien lanza una idea. Y bueno, pues cuando no se cumplen las expectativas, empiezas a moverte, empiezas a ser incómodo para el que tiene el liderazgo, y más en un partido como Vox, donde la jerarquía son sólidas y claras, y a partir de ahí pues van saliendo. Bueno, lo que está claro es que no les está penalizando a los votantes, por lo menos. Quiero decir, están yendo grandes figuras de Vox, que eran una referencia y que eran a la dura, ¿no?, de este partido. Pero mientras tanto, el partido sigue creciendo en votos. Sí, pero a mí me sorprende porque Vox surgió con esa regeneración, con un discurso muy claro, ¿no?, de ir en contra de las autonomías, en contra de las televisiones, llamando chiringuitos políticos a un montón de organizaciones que hacen una gran labor, pero luego vemos que lo que prometen o lo que llevan por bandera no lo están cumpliendo. Están dentro de gobiernos autonómicos, están entrando... Ya no. Bueno, vamos a ver, porque ahora también dice no va a ser tan fácil. ¿El qué? Sí, ¿qué gestión hicieron en la Junta de Castilla y León? Si cuando se complicó, lo decía el otro día Alfonso Fernández Mañueco, marcharon corriendo. Entonces, yo no sé cómo está calando tantísimo este discurso, las propuestas que llevan, porque luego lo que hacen pues no están predicando con el ejemplo, como digamos. Y al votante de Vox, ¿qué más le da la crisis orgánica? Te digo, en Palencia
Lo resumo, el grupo Ahí tuviste un problema municipal... con Sonia Lalanda, ¿no? Claro, el grupo municipal está formado por 3 concejales. Sonia Lalanda y otro concejal expulsan a uno de ellos. Ese uno se queda como concejal no adscrito, pero sigue siendo diputado de Vox en la Diputación. Sonia Lalanda, que era la portavoz, la expulsa Vox. Y ahora el que hay, el único que queda de Vox, está un tris, Emilio, de que le expulsen. Con lo cual, a todo esto, al votante de Vox pregunta, ¿y a mí qué más me da? ¿Por qué? Porque Vox vota a siglas. Y quitando a Abascal, voy a ser muy gráfico, Vox podría no hacer campaña o presentar una escoba y que iban a votar que igual. le seguirían votando. Esa es la auténtica realidad de Vox en estos momentos. Se vota a siglas. La gente vota a siglas y a Abascal, Claro, tiene figura, pero el resto le da igual. La gente vota a siglas y a Abascal, pero no significa que el planteamiento de Vox, que lo que vota la gente sea, no evolucione y no sea diferente entre lo que, por ejemplo, defendía Espinosa de los Monteros a lo que plantea Vox AD. ¿Y creéis que la pérdida de Ortega Smith, Espinosa de los Monteros? No, vamos a ver, parto de la base de que al votante de mi pueblo de tal, esto le queda como si le hablas de las guerras medas, vamos. Bueno, pues yo sinceramente me voy a mojar, creo que la pérdida del señor Espinosa de los Monteros intelectualmente es una gran pérdida para Vox. Vale, creo que era el intelecto casi de este partido, ¿no? Hay muchos, pero yo creo que él realmente era un referente, ¿no? También desde un punto de vista intelectual para los votantes. Estaría bien colocar a algún encuestador antes de que la gente vaya a votar y quitando a Fernández Mañueco un poco, creo que al resto tampoco, un alto porcentaje no sabe quiénes apoyan, de los que van a votar a Vox, Pero bueno, que pasa lo mismo en el resto de formaciones políticas, porque yo tengo una teoría, quitando Fernández Mañueco, y no aseguraría que al 100%, el resto de candidatos se pueden pasear por las principales avenidas de cada capital de provincia y no les conoce nadie. Votas a la imagen nacional y eso también preocupa, porque es como, ¿quién está hablando al final de las preocupaciones de Castilla y León, de los problemas que tenemos en Castilla y León? Todo es debate nacional. Porque en Castilla y León se vota siglas. Y la bueno, yo creo que es al revés, ¿eh? Sí, ya ha pasado en Aragón y ha pasado en Extremadura. La gente está un poco cansadita ya de tantos temas nacionales, quieren hablar de lo suyo, de sus problemas. Y cada comunidad tiene unas peculiaridades. Pero Castilla y León se vota si no siglas. desciendes, cuidado, ¿eh? Mira lo que pasó con Ciudadanos, que aquí recuerdo que llevaba la Consejería de Sanidad poniendo la cara Verónica Casado, creo que muy dignamente, defendiéndola, y se deshizo como un azucarillo. Y no fue por la gestión que hicieron en Castilla y León, fue a nivel nacional, fue así. Tudanca gana unas elecciones, el mismo Tudanca que la ganó a los 4 años es el mismo, perdió. ¿Por qué? Porque el efecto Pedro Sánchez y el efecto Feijóo empezó a subir, empezó a coger otra de las riendas del Partido Popular y la gente le llevó. En Castilla y León se votan siglas. Vamos a ver, yo creo que la política nacional evidentemente influye, que el PSOE tiene un problema con Pedro Sánchez y eso es evidente, y la política nacional. ¿Crees que lo tiene con Carlos Martínez en Castilla y León? El problema es que la referencia del PSOE a efectos prácticos acaba siendo Pedro Sánchez. La experiencia de todo este tiempo te dice que cuando tienes un líder aquí muy consolidado, estoy pensando por ejemplo en Herrera en su momento, ayuda y te mueve un porcentaje de electorado hacia ti que puede no ser tuyo. Pero Carlos Martínez, con un año de recorrido, que no llega, bueno, sí, llegará ahora, con un año de recorrido y sin haber marcado un perfil propio frente a Moncloa o frente a Ferraz, llámalo X, pues es insuficiente para que el aire nacional no te lleve. García Paje, hemos hablado. Ahora me vas a decir a mí que la Comunidad de Castilla-La Mancha es una comunidad de izquierdas. ¿Qué? Pues García Paje, heredero de todo, hasta Bono, pues ha marcado un perfil propio pegado a la tierra respecto a los suyos propios. Y eso te permite, de alguna manera, tener un juego. Desde luego, si sigues la estela de los tuyos de Madrid, pues hasta aquí llegas.
Castilla-La Mancha sí que la izquierda, recuerdo que es Bono, Paje... Ahora dime, hombre, sí. Han tenido capital como Tole. ¿Y qué perfiles ha tenido? Capitales de provincia como Toledo. Ahora dime que Bono era el máximo supuesto. fan que tenía el PSOE. Dime que Paje tiene ni medio gramo de Pedro Sánchez en su política, en su Por supuesto gestión. que No sé qué. el candidato socialista Claro. que se identifique con Pedro Sánchez está sentenciado. Y sí Claro. que es cierto que a lo mejor en el caso de Carlos Martínez, aunque tuvo el beneplácito de Pedro Sánchez, no es un perfil como Pero Pilar no le ha dado Alegría. tiempo a marcar perfil propio en un año. En un año, vete, tú lo has dicho, pásate por las calles y preguntas a ver. Mira, siempre recuerdo ahora que has dicho lo de pasear. Yo recuerdo al poco de tomar Herrera posesión, pues sería un mes o así, yo le pedí una entrevista, quedamos en la sede y antes de la entrevista me dijo, vamos a darnos una vuelta por la calle Santiago de Valladolid. Llevaba siendo portavoz del PP en las Cortes 4 años, había sido presidente ya 2 años, fue después, 2 años de presidente. Nos fuimos a dar una vuelta por la calle Santiago de Valladolid, ni Dios nos miró. Ni Dios nos mira. Es que entonces no había cuestión de prioridades. Estoy seguro que... A ti no te pasa por No, la pues calle, A mí no me pasa. Oye, hablabas Pues, antes... no es ninguna broma lo que sí, estás sí, te diciendo. creo. Posiblemente la carencia de una televisión autonómica lleva a Pues otra serie de cosas. eso, para los que tanto nos critican. Hablabas de que David, que el que está colgando de la cuerda de Sánchez está sentenciado, ¿no? Y que hay que desmarcarse. Y hoy lo ha vuelto a hacer tu alcaldesa y creo que estabas tú allí mismo cuando ha dicho lo que acabamos de escuchar, que hay que adelantar las elecciones, que no se pueden... Yo entiendo que hay un gran temor entre los alcaldes socialistas a que o bien coincidan con las generales o bien se hagan después. ¿Qué ha expulsado de Miriam Andrés para que hoy de repente diga, a ver, siempre ha sido muy díscola, bueno, sube y baja, ella va y viene, ella saca la patita, la vuelve a esconder, pero hoy ha sido, vamos, bastante categórica, ¿no?, en lo que ha dicho. Vamos, básicamente estaba ahí... Perdona que te insista, no solamente por el adelanto electoral y el daño que puede hacer a las municipales, sino porque cree que la legislatura está agotada. no es que estuviera allí, es que yo le he hecho la pregunta. Ah, vale, mira, mejor. Le he hecho la pregunta... Gran periodista, David. No, muy porque bien. además es una pregunta que llevaba ya bastante tiempo esperando a realizar. ¿Por qué? Porque yo conozco políticamente a Miriam Andrés. Miriam Andrés se desvinculó desde hace mucho de Pedro Sánchez porque, entre otras cosas, ella apoyaba a Susana Díaz. Entonces, nunca han hilado muy bien. Y Miriam Andrés, yo creo, en Palencia hay un malestar muy alto con Adif por el tema del soterramiento de las pantallas acústicas, el señor Óscar Puente, o sea, hay un malestar con el gobierno de Pedro Sánchez en ese sentido. Y Miriam Andrés no es de ahora, es de hace bastante. Yo cada vez que ha salido un tema de estos he dicho, a ver cuándo veo a Miriam para preguntarla por qué, porque Miriam Andrés no... Yo creo que ella entiende que el perfil del votante o del palentino no casa mucho con lo que está ofreciendo en estos momentos Pedro Sánchez. Como Emiliano García Paje. No ha costado nada sacarlo a la declaración. Es más, lo de la muerte a pellizcos a mí me pareció demoledor. Sí. Y de que no se tiene presupuestos y sobre todo algo ha sido así como ya no se cuentan con los apoyos para que mantengan esta legislatura, algo así. O sea, no ha dejado todos los puntos que ha podido tocar, es decir, no tienes apoyos, no tienes presupuestos, esto es una muerte a pellizcos, lo he ido desgranando perfectamente. Bueno, pues enhorabuena por la pregunta, que a veces hay que sacar a los políticos los titulares y no es fácil. De Miriam Andrés, que es la respuesta. Sandra, ¿cómo lo ves el tema de Miriam Andrés, ese desmarque hoy de su partido, que como insisto, lo ha hecho más veces, pero digamos que hoy, hombre, ha dado un paso más, el decir que hay que convocar elecciones urgentes porque la legislatura es una muerte a pellizcos, entiendo que en Moncloa y en Ferraz no ha sentado muy bien. Puede que no siente bien, pero Miriam siempre ha sido la voz discordante y ha dicho las cosas cuando las tenía que decir. Creo que Miriam no representa su opinión personal tampoco, sino que es una corriente que estamos viendo, lo hemos estado hablando aquí ahora, el efecto Pedro Sánchez, ¿no? El efecto que está teniendo en Castilla y León, en todas las elecciones autonómicas que estamos viendo, y creo que Miriam de alguna manera está marcando su territorio, por decirlo de alguna forma, sí, claro. de ver qué opina también la gente palentina y que no va de acuerdo con las políticas que se está implementando ahora mismo desde el gobierno de Pedro Sánchez, que como decíamos, eso es ahora insostenible de alguna manera, sin presupuestos, cada vez que hay un debate pues como el salario mínimo interprofesional o otro tipo de debates, vemos cómo se notan esas discordancias y creo que marcar su línea puede beneficiarla de alguna manera luego a nivel votantes en las municipales. ¿Qué quieren? Además que se desahoguen con Pedro Sánchez los
candidatos socialistas a municipales y autonómicas quiere que la gente se desahogue ya de una vez con Pedro Sánchez y luego, bueno, una vez que ya os habéis desahogado, pues ahora miráis únicamente en clave municipal. Ahora hay mucha gente que le cuesta pensar en municipal sin que se le venga la imagen de Pedro Sánchez. La van a llamar facha en cualquier momento, que lo sepáis, ¿eh? Es más, sí, la pueden echar. A 2 minutos está de que la llame facha. Sí, es curioso, 2 alcaldes socialistas en Castilla y León, si no me equivoco, ¿no? León y Palencia. Y Soria. Bueno, iba a decir, y todos a la gresca con Pedro Sánchez. No es el caso del soriano, no es el caso del soriano. Tampoco creo que Carlos sea precisamente el mayor fan que tiene Pedro Sánchez. Otra cosa es que tiene otra responsabilidad. Bueno, pero a él recuerda al principio que todos los medios hablamos del candidato sanchista, porque tanto él como Santos Cerdán, recordémoslo, fue el que perpetraron esa operación para desbancar a Tudanca y que fuera Carlos Martínez el candidato. Yo no tengo nada claro que fuese Pedro Sánchez y la información que yo tengo no es... Bueno, pero si era Santos Cerdán, que era secretario de organización... Ya, pero en en estas cosas siempre hay matices. Y yo, la información que yo tengo... tiene que ver con esos matices. No tengo claro que fue Santos Cerdán, no tengo claro que fue Pedro Sánchez. U Óscar López. U Óscar Puente. Óscar Puente, perdón, quería decirte, sí. Vamos a ver, yo creo, están un poco en la clave de lo que hemos estado hablando. O marcas perfil propio o estás muerto, eso es evidente. El alcalde de León lleva marcando perfil propio mucho tiempo y con cierto éxito. Yo creo que el PSOE en la capital lo va a pasar mal, porque el discurso del alcalde de León es muy particular y muy peculiar y casa mal con el discurso del PSOE en la provincia y en la comunidad. Y Miriam Andrés, pues es verdad, siempre ha sido un poco la enfant terrible de todo esto. Quiero recordar que Miriam Andrés, cuando en las últimas elecciones autonómicas, en la presentación de los candidatos autonómicos, fue en Valladolid, en la cúpula del Milenio, fue quien hizo el discurso en representación de los candidatos autonómicos delante de Pedro Sánchez. Por cierto, un mitin muy elevado para lo que estamos acostumbrados en la comunidad, pero o marca territorio en una ciudad, además, donde no tiene mayoría, en una ciudad donde los gobiernos del PSOE han sido potentes, pero porque también Heliodoro marcó una manera de hacer las cosas que no se correspondía con la línea global del PSOE, o estás muerta. Y supongo que nos parece una broma, pero es que dentro de un año, a estas alturas, sabremos ya quiénes son los candidatos a las alcaldías de cada sitio. O sea, vamos a cerrar las autonómicas y vamos a tardar 2 meses en abrir la carpeta de las municipales. Bien, animando, siempre animando. Además, le está costando mucho sacar cosas adelante a Miriam Andrés, precisamente por esa minoría en la que está en el ayuntamiento. Nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta vamos a hablar con otra candidata, la candidata del Partido Popular en Valladolid. Es María Pardo. Y quédense con su cara porque, bueno, muchas quinielas dicen que va a llegar muy alto. Veremos a ver. Ahora se lo preguntamos. Seguimos en cuestión de prioridades. Una de las grandes novedades en las listas autonómicas del PP, que concurren en las elecciones del 15 de marzo, en las que Alfonso Fernández Mañueco aspira a renovar su mandato al frente de la Junta, ha sido la renovación de nombres y especialmente el protagonismo femenino. 7 de las 9 candidaturas provinciales están encabezadas por mujeres. Una de ellas es María Pardo, número 1 por Valladolid, hasta ahora directora general de Vivienda, y según apuntan muchas quinielas políticas, una figura con gran proyección en la comunidad. María Pardo, buenas noches. Buenas noches. Dicen los mentideros políticos, ya la sitúan a usted como consejera si es que el Partido Popular consigue ganar las elecciones, incluso algo más. Yo no sé si este tipo de rumores le molestan o todo lo contrario, es un respaldo a su trabajo. Procuro no hacerles mucho caso y centrarme en la responsabilidad que se me ha encargado. La verdad es que no les suelo dedicar ni un solo minuto. Bueno, eso está bien. En estas listas parece que, como decía, priman los perfiles también de gestión, como es su caso, frente pues, a perfiles más orgánicos de partido. ¿Cree que los parlamentarios que están en las Cortes deberían tener más experiencia de gestión que en vida orgánica de partido? ¿Cree que de alguna forma eso conecta más con la sociedad y con los ciudadanos? Creo que la combinación es buena. La gestión por parte de personas que se han dedicado a otras cuestiones, pues más profesionales, yo creo que es un valor
pero bien combinado con gente que tiene esa tradición en el mundo político es importante, porque también la política es un arte y también es verdad que hay personas que pueden ser o tener muchos conocimientos, pero ser muy malos gestores y al revés. Yo creo que las dos perfiles pueden sumar y pueden hacer que se haga un buen trabajo. O sea, que no hay que denostar tampoco la profesionalización de la política, Eso ¿no? es lo que quería decir, sí. Valladolid es una de las circunscripciones donde Vox tiene más poder en Castilla y León. Son 3 procuradores, cogobiernan el ayuntamiento PP con Vox. Usted como número 1, bueno, pues tiene una gran responsabilidad y es, no sé si frenar o contener ese gran avance de Vox que estamos viendo, que hemos visto en Extremadura, en Aragón, que dan todas las encuestas. ¿Cómo piensa convencer a esos votantes, sobre todo a esos que se fueron de PP a Vox, para que vuelvan otra vez y sobre todo a la gente joven y fundamental, los primeros votantes donde Vox ha irrumpido? Sobre todo explicándoles lo que ha pasado, la gestión que ha hecho el Partido Popular y qué ha ocurrido con ese partido político. Nosotros llevamos un balance de gestión que yo creo que es claramente positivo, donde hemos conseguido colocar a Castilla y León en líderes en cuestiones tan importantes como educación, como sanidad, como prestación de servicios sociales, y somos líderes también en otras muchas cosas. En juventud también somos referente en materia de vivienda. Y sin embargo, eso que es lo que verdaderamente supone hacer política, que es preocuparse de lo que le importa a la gente, al castellano y leonés, al vallesoletano, pues otros que pudieron hacerlo, como es, por ejemplo, aquellos que decidieron asumir responsabilidades en materias tan, parece ser que de ese partido, como es la agricultura y la ganadería, pues a mitad de partido dejaron a esos votantes sin su respuesta, sin dar una sola explicación, y además sin posibilidad de que hubiera una alternativa. Nosotros somos un gobierno que hemos demostrado ser estables, ser creíbles y cumplir lo que prometemos. Creo que otros partidos políticos no pueden decir esto. Y esto que pasa desapercibido, porque es verdad que los eslóganes pues quedan muy bien, son muy bonitos, pues al final no se sabe quién hay detrás, no se sabe si hay un gestor, no se sabe quién es el líder, y esto perjudica enormemente el porvenir de una sociedad. Nosotros para Castilla y León no queremos eso, y eso es lo que queremos transmitir pues con mucha serenidad, con mucha humildad, pero también con mucho carisma y con mucha responsabilidad. ¿Y por hecho entonces que usted piensa que Vox no es un partido que tenga capacidad real de gestión? Es lo que ha demostrado, yo le digo los hechos, en otros lugares no lo sé, pero aquí hubo un vicepresidente y unos consejeros que primero no debían de estar avisados porque han desaparecido. Realmente su reacción no fue pues muy normal, parece que era una decisión del líder nacional, no era algo pactado con ellos, y de hecho también... Pero no querían, lo puedo decir claramente, ellos no querían. Probablemente no lo sé porque tampoco hablé con ellos, ¿no? Pero es verdad que... Algunos se dieron hasta de baja del partido. Exacto, por el se dieron de baja en el partido. Bueno, en fin, creo que es una situación pues, que demostraba pues, que no era una cuestión que podía favorecer a los castellanos y a los leoneses. Creo que esas decisiones que se tomaron eran decisiones que beneficiaban a un líder nacional. Pero más allá de esa salida, o de esa salida en desbandada de todos los gobiernos, desde un punto de vista ideológico, no sé si ustedes han analizado por qué la gente joven, bueno, y no tan joven, también entre los 30 y 45 años, prefieren votar a Vox que al PP. ¿Qué está pasando? Hay mucha polarización y los jóvenes también reciben informaciones muy sesgadas y, como le digo, de mucho eslogan, donde parece que es lo más moderno lo que está explicando o anunciando un partido político que se caracteriza en cierta medida por anunciar medidas extremas. Lo hemos vivido en otros momentos políticos, lo vivimos a la izquierda y ahora se está viendo a la derecha. Y eso es verdad que genera una ilusión frente a lo ya conocido, frente a lo pausado, frente a lo seguro, pues que en un joven pues es hasta en cierta medida es normal, va con la personalidad, ¿no? Lo que nosotros les pedimos a esos jóvenes es que nos escuchen. De hecho, una de las primeras reuniones que he tenido como cabeza de lista del Partido Popular por Valladolid precisamente ha sido con el Consejo de la Juventud para explicarles, oiga, nosotros tenemos este programa, ¿qué les están ofreciendo desde otros partidos políticos? ¿Es lo que verdaderamente vosotros necesitáis o simplemente creéis que...? Porque es que votar es un gesto de muchísima responsabilidad, porque es que ahí van 4 años de gestión que luego va a condicionar el día a día, va a condicionar si hay autobús gratuito, va a condicionar el bono de nacimiento, va a condicionar la bajada de impuestos,
por ejemplo, y quizá eso los jóvenes no se paran a pensar, que les estamos avalando, que estamos dando subvenciones al alquiler como ninguna otra comunidad autónoma, que les ayudamos a la compra, que les rebajamos el precio de compra. Yo esto a otros partidos políticos no se lo escucho y sin embargo nosotros no solamente lo decimos, es que lo hemos cumplido. Vamos a hablar de las estrategias que ha seguido el partido, sobre todo a nivel nacional, desde Génova, sobre la relación que tiene que tener con Vox. No hace tanto, Feijóo lo decía claramente, hay que ignorar a Vox, no hay que hablar de ellos. Luego se pasó al otro extremo, que es vamos a combatir a Vox, y veíamos la portada este fin de semana en el diario El Mundo, con ese titular del presidente del Partido Popular diciendo hay que entenderse con Vox. ¿Cómo va a ser la relación o la estrategia del PP aquí en Castilla y León durante la campaña con el que es, no digo su principal rival, pero casi sí? La misma que hemos seguido en otras campañas electorales. Nosotros no vamos a mentir al electorado, vamos a ser muy francos, les vamos a contar qué es lo que queremos, les contamos nuestra gestión, les decimos que hay un líder y que tenemos un proyecto de futuro. Y eso es lo que, de hecho, ayer presentábamos un programa electoral de 1.031 medidas. Y esas 1.031 medidas para nosotros es un contrato, es una obligación, porque además están medidas. Sabemos que, lógicamente, si hay un presupuesto aprobado, vamos a ser capaces de hacerlo. No son promesas al aire. Esa es nuestra mejor aval. No lo vamos a cambiar porque alguien venga a decirnos que hay algo que es mejor, pues que lo defiendan ellos y efectivamente que los ciudadanos, si quieren, pues decidan que eso puede ser mejor para un territorio como es el de Castilla y León. Yo sinceramente no lo creo. Yo creo que estamos defendiendo lo mejor para los castellanos y los leoneses y para los vallisoletanos. Si finalmente necesitan a Vox para gobernar, ya sabemos cómo son las negociaciones con Vox. Es más imposición que diálogo y que cesión. ¿Ustedes estarían dispuestos en Castilla y León pues, a asumir las políticas de inmigración, de violencia de género, de cambio climático? Le puedo hablar de lo que ha pasado en el anterior gobierno y las negociaciones que se llevaron a cabo. Fueron unas negociaciones en las que hay que dialogar porque lo pide la ciudadanía y la política es el arte de dialogar. Y nadie se rasgó las vestiduras. El Partido Popular fue capaz de firmar un acuerdo de gobierno que la otra parte rompió. Es muy probable que lo que se nos exija sea muy parecido. No sabemos si de repente ha cambiado también de opinión y ahora tiene otras opiniones. Es difícil saberlo con carácter previo. Si vuelven a exigir... Está el caso de Extremadura, sí, donde vemos que pide más o menos lo mismo. Pues si eso es así, entiendo que seremos capaces de entenderlo porque ya lo hemos hecho. No creo que se nos pida nada que impida o que provoque una ruptura. Es verdad que un partido político no puede perder sus principios. Nosotros no lo vamos a pedir a la otra parte con la que tengamos que negociar en su caso, porque no sería justo. Lo que nosotros pedimos también es justicia. No sabemos qué va a pasar con los resultados, pero si nos ponemos en el ejemplo de Extremadura que usted me pone, hombre, hay una diferencia de votos importante. Quizá el que debería de llevar la voz cantante sería el partido político que ha sacado una mayoría abrumadora de votos, ¿de acuerdo? Y ahí es donde yo creo que tiene que estar la negociación. Yo estoy convencida que en lo que está pidiendo la ciudadanía, que es claramente que nos entendamos, va a ser posible. Nuestro presidente y el que se presenta a las elecciones, Alfonso Fernández Mañueco, como presidente de la Junta de Castilla y León, lo ha demostrado. Y, por tanto, no me cabe la más mínima duda de que va a ser capaz de negociar, de llegar a un acuerdo por el bien de los ciudadanos. Decía hoy el candidato, a Mañueco, que él apostaba por la moderación. El PP de Castilla y León siempre ha sido pues un partido moderado. Usted lo parece, señor Pardo, a priori, no nos conocemos mucho, pero bueno, por las intervenciones que está haciendo. Aquí se evita siempre la polarización, la crispación. Yo no sé si en estos momentos en los que parece que la confrontación es lo que más visibilidad da y lo que más vende, cree que de alguna forma, pues no sé si aquí en Castilla y León esa moderación es rentable o no. Es que somos así. Es difícil impostar algo que uno pues no posee. No es buena la confrontación, ni en la familia, ni en la política, ni en la educación. La confrontación siempre lleva pues, a problemas y además, sobre todo, genera esa ansiedad en los ciudadanos. Es verdad que vivimos una situación nacional que no es comparable a lo que ocurre en Castilla y León y yo creo que eso hay que diferenciarlo. Los problemas que se están dando evidentemente no repercuten, ¿no? Pero la política nacional se está degenerando de una manera que es verdad que a nivel autonómico procuramos preservar al ciudadano, pero verdaderamente es porque queremos dar aliento y que no pierdan el interés por la política. Queremos demostrarles que
hay una forma diferente, no sé si mejor o peor, diferente, esta es la nuestra, y no queremos cambiarla. Aparte de que porque nos ha ido bien, porque es que creemos en ella. Entonces, ¿por qué nos vamos a convertir en lo que hacen otros? Pues mantengámonos en lo que somos. Tampoco el candidato socialista es una persona que agite, ¿no?, o caliente esa crispación. ¿Usted cree que va a ser una campaña más centrada en propuestas que en enfrentamientos? Bueno, el líder, aquí tenemos un candidato que es Carlos Martínez, pero hay un líder detrás que es Óscar Puente. Eso no tengan la más mínima duda porque es así. Con lo cual, hemos empezado bien. Veremos a ver qué ocurre en las próximas semanas. ¿Por qué dicen siempre lo de Óscar Puente y no Pedro Sánchez? Pues porque Óscar Puente es castellano y leonés, es de Valladolid y en alta medida entendemos que es el que más interés tiene en que aquí haya agitación, probablemente más que Pedro Sánchez. Porque su futuro político probablemente estará aquí. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de su parte, de su pasado muy reciente, Consejería de Fomento. Hoy, por cierto, hemos conocido una denuncia de varias asociaciones de Valladolid ante la Fiscalía por administración desleal por el bloqueo en la integración ferroviaria. Es contra el consejero Quiñones, contra el alcalde de Valladolid y varios cargos de la Junta, entre los que está usted. Yo no sé qué tiene que decir a esto y si le preocupa. Pues mire, me parece una ironía que Óscar Puente sea capaz de presentar una denuncia ante la Fiscalía por administración desleal. El peor administrador de la cosa pública... Son varias asociaciones, ¿no? Sí, pero esas asociaciones, yo le diría que evidentemente están movidas porque yo estaba en ese Consejo de Administración y fue Óscar Puente. Fue Óscar Puente el que nos dijo a cada uno de los que estábamos allí y no votamos a favor de algo que ellos proponían, como ocurre en cualquier Consejo de Administración, después de una discusión en la que se dieron razones de por qué, fue el que nos dijo que íbamos a tener un problema de una querella personal, con lo cual, evidentemente, parece que esas asociaciones, de las que además tenemos datos de contratos que se han efectuado hacia algunas de los técnicos, pues evidentemente entendemos que vienen en cierta medida pues, animados por el ministro. Quizá estábamos viendo imágenes de una de esas reuniones, quizá fue en una de ellas. Usted ha gestionado uno de los grandes problemas de este país, que es la vivienda, es el que más preocupa, según el CIS, donde las comunidades también tienen importantes competencias. Pese a todas las medidas adoptadas por todas las administraciones, el problema no solo es que no se solucione, sino que se ha agravado. ¿Qué está pasando para que no sean capaces los políticos de solucionar esta situación? Yo creo que algunos sí que somos capaces, perdóname que te lo diga. Pues pasa que se han tomado medidas muy malas y que es verdad que a corto plazo no se va a resolver. Mire, hemos tenido una legislación nefasta en materia de vivienda que ha perjudicado muchísimo, sobre todo a los jóvenes. Una ley de vivienda que se aprobó hace unos años, que ahí están los resultados y que gracias a Dios en Castilla y León hemos conseguido arrinconar y estamos en defensa de la libertad, en defensa de la propiedad y tratamos de defender al mercado, porque las administraciones públicas tienen una obligación, que es conseguir que todas las personas puedan satisfacer el derecho esencial a tener un hogar. Y en eso estamos, pero no puede ser a costa de cualquier cosa. Hay que construir más vivienda. Para construir más vivienda hay que dar facilidades. Claro, pero ese es el problema, se dice. La gran solución, lo dicen todos los expertos, es que haya más vivienda pública de alquiler, sí, pero luego no se ejecuta. Pues mire, ¿por qué no se ejecuta? El sector está muy afectado. Para poder construir necesitamos un sector fuerte. Nosotros en Castilla y León lo estamos consiguiendo, le podría poner datos, pero me alargaría demasiado. Sin un sector fuerte es imposible. ¿Y qué le pasa al sector? Que le han ahuyentado. Es que se ha marchado hasta de España porque no le interesa. Si usted le dice que le van a regular los precios, que solo va a poder construir cuando yo le diga y como yo le diga, pues evidentemente el inversor se marcha, aun cuando sean inversores que están dispuestos no solamente a construir vivienda libre al precio que marque el mercado, sino vivienda asequible, que es lo que verdaderamente nosotros queremos atraer. ¿Y todas esas limitaciones es legislación estatal, no es ni autonómica ni municipal? Legislación estatal. La legislación autonómica ha funcionado, ha venido funcionando y nosotros seguimos las reglas del mercado y hemos decidido no imponer límites al alquiler. Somos la única comunidad autónoma de España, que tiene crecimiento en oferta de vivienda al alquiler, la única. Por ponerle un ejemplo, estamos por debajo de la media en cuanto a los precios de alquiler y a los precios de venta. Por tanto, hemos adoptado medidas muy contrarias a la ocupación, a imponerle al propietario. El propietario está ahuyentado. El 91% de las casas que se alquilan pertenecen a pequeños propietarios y esos señores están espantados.
tienen miedo, no quieren sacar su casa al alquiler. Y nosotros hemos conseguido ofrecerles un seguro, explicarles que en Castilla y León la ocupación no funciona, que hacemos todo lo posible porque no sea, y aún así se producen. Claro, eso le quería preguntar, señora Pardo. Hace una semana escuchábamos a la portavoz de Sumar diciendo que la ocupación no existía, que no era un problema en España, y ella, bueno, pues se basaba en que como no conocía ningún caso, bueno, era así de empírica la cosa. ¿Es un problema real en Castilla y León la ocupación o es un fenómeno que se da más en grandes ciudades como Madrid o Barcelona? El volumen de ocupación en Castilla y León, gracias a Dios, no es el de otras aglomeraciones como por ejemplo Barcelona, donde se ha favorecido. En Cataluña esta situación es mucho más grave porque se ha alentado. En Castilla y León, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo único que hemos podido, y ahora le pongo algún ejemplo de alguna familia, lo único que podemos hacer, porque eso sí que es legislación también estatal, por lo menos es intentar adoptar alguna medida para que se vea que aquí la ocupación no es bien deseada. Constituimos unas oficinas antiocupación, pero sobre todo nos hemos acercado a los ciudadanos porque aquí hay dos realidades. La oposición dice que es un fracaso esas oficinas antiocupación porque no va nadie. Vale, ahora le explico yo los datos, ¿no? Se los puedo explicar. De todas formas, le digo, me basta una sola familia que sufra ese drama para que cualquier oficina antiocupación tenga sentido, porque además tiene una finalidad disuasoria. Por tanto, esa es la mejor finalidad que tiene y sobre todo asesora. Es un lugar donde la Administración quiere conocer qué es lo que ocurre y es la única manera que tenemos, porque nosotros queremos atender, no al delincuente. A ese no le queremos atender, pero sí queremos atender a la familia que tiene dificultades. Pues miren, en Arroyo de la Encomienda, es decir, aquí en Valladolid, hay un conjunto de familias en un edificio que pertenece a la Sareb que están viviendo una situación dramática. Es más, la semana que viene voy a ir a verles, ya ahora en mi condición de candidata, porque quiero seguir alentándoles. He estado con ellos reunidos en muchas ocasiones. Si usted va a Zamora, hay muchos problemas de ocupación. Y, insisto, basta con que haya una familia, 2 familias, 12 familias, para que sea un problema, porque es que lo más importante para una familia y para una sociedad es respetar los derechos constitucionales. No podemos enfrentar el derecho a tener una vivienda digna adecuada con el derecho de propiedad, porque entonces estamos generando monstruos como estamos viendo efectivamente. Señor Pardo, tendría muchas cosas más que decirle, pero tengo aquí a 3... tertulianos, 3 periodistas, 2 periodistas y una que casi lo va a ser, ya de tantas veces que viene a cuestión de prioridades, que también le van a formular una pregunta. David, cuando quieras. Bueno, pues sí que le iba a preguntar una cuestión. Uno de los leitmotiv del Partido Popular contra Vox es que no tienen capacidad de gestión, lo acaba de repetir ahora, que Vox no tiene cierta capacidad de gestión. Entonces, ¿cómo podemos explicar al ciudadano en un hipotético acuerdo entre Partido Popular y Vox de gobierno que a Vox se le pueda dar algunas consejerías? ¿Qué les estamos diciendo a los ciudadanos? ¿Estos que no tienen capacidad de gestión a partir de ahora van a llevar agricultura, industria o cultura? Lo que no puedo hacer es decirle a los ciudadanos que se han equivocado. No podemos hacer eso porque los ciudadanos votarán lo que consideren en una democracia y nosotros somos un partido tremendamente democrático. Lo que sí que les estoy es advirtiendo de lo que ya ha pasado y por tanto les aliento a que antes de tomar una decisión sobre a quién votar, piensen qué ha ocurrido y si verdaderamente ese voto va a servir para que lo que ellos piensan haya alguien que lo defienda. Porque, mire, en 4 provincias ha habido problemas para cerrar las listas, porque ha habido problemas en Valladolid, en Palencia, en Ávila, en Salamanca y en Zamora. De repente hemos conocido al candidato, pero es que ha habido en algunas comunidades autónomas que no se conoce ni el candidato. Esto es grave, y yo quiero que eso quede pues, bien explicado para que la decisión luego se tome, pero efectivamente ya veremos a ver si después hay alguien capaz, con capacidad de gestión, porque decíamos antes de política, es que gobernar es lo complicado, lo fácil es salirse del gobierno y criticar, eso es sencillísimo, pero gobernar. Hoy estábamos en la presentación de un libro interesantísimo, El arte de gobernar, de Mariano Rajoy, en el que efectivamente nos explicaba todos los problemas que tuvo que gestionar y lo difícil que es tomar decisiones. Eso es lo que hacemos aquí, tomar decisiones. Y una vez que se toman las decisiones, pues explicar a los ciudadanos lo que hemos hecho. Eso no lo pueden explicar otras formaciones políticas porque se marcharon. Sandra, como presidenta del Consejo de la Juventud, creo que han trabajado bastante las dos en alguna ocasión.
ahora ya está con los consumidores, ha cambiado de bando. Cambia de bando. Muy buenas noches, María. He compartido con ella desde esa gestión técnica, no desde esa escucha activa diaria con las personas jóvenes. Hemos dado mucha guerra en materia de vivienda y siempre hemos tenido las puertas abiertas de la Consejería y concretamente de su Dirección General. Y por no cambiar, uno de los grandes retos, ¿no?, que enfrentamos tanto las personas jóvenes como la ciudadanía en su conjunto es la vivienda. Y siguiendo un poco con el lema también de campaña del Partido Popular, ¿qué tendría que cambiar para que Castilla y León se sitúe entre esas 3 mejores comunidades con la mejor tasa de emancipación juvenil, que ahora mismo se sitúa en apenas un 13,8%? ¿Qué habría que cambiar en ese sentido? Adoptar más medidas las tenemos en el programa. Por ejemplo, vamos a adoptar en materia de vivienda medidas novedosas, nuevas, incrementar hasta los 40 años todas las ayudas que hacemos, porque los jóvenes cada vez pues extiende más esa necesidad de ampliar la edad para la emancipación. Vamos a poner en marcha una cuenta ahorro vivienda. Queremos que los jóvenes que van al mundo rural tengan impuestos ceros. La compra de una vivienda en el mundo rural va a tener impuestos cero. Queremos que los jóvenes se queden en Castilla y León y que el talento lo podamos retener, y por eso hemos decidido, si nos dan la confianza los ciudadanos, que el primer año de matrícula va a ser gratuito para que los jóvenes se interesen y se empadronen en Castilla y León y que eso sea una realidad. En definitiva, Sandra, un conjunto de medidas que van a ir acompasadas con lo que ya hemos hecho, porque yo creo que las cifras y los datos nos avalan. Pero es verdad que, lo decía ayer un periódico, o sea, la inmensa mayoría de las medidas que ayer anunciamos tienen como objetivo fundamental y como principal destinatario a los jóvenes, porque es una de nuestras principales preocupaciones, porque esta generación tiene derecho a vivir como hemos vivido otros en otras épocas. Muchos economistas dicen, tanto coste cero, tanta gratuidad del servicio público, ¿de dónde sale el dinero después? Pues de mucho esfuerzo y de evitar no gastar el dinero en cosas que no merecen la pena, ¿no? Yo creo que también otra de las características del Gobierno del Partido Popular es que es tremendamente estricto con el control del gasto público y a qué destina esas cosas. Quizá nosotros hay cuestiones que dejamos al margen, más ideológicas, y nos centramos en lo que importa a la gente. Es que ¿qué le importa a la gente? Le importa a la gente llegar a fin de mes. Eso es lo que le importa a la gente. Y luego ya pensará en otras cosas. Pero lo primero de todo es poder cuidar a sus hijos, poder tener una familia, poder tener un hogar. Eso es lo que verdaderamente les importa. Ir al médico y tener la mejor ratio de médicos que hay en España, la segunda en enfermería. Eso es lo que le importa a la gente. Lo que pasa es que van a ser, o si finalmente son socios de Vox, es más batalla cultural, ¿no?, que gestión. Entonces va a haber ahí una especie de choque complicado, ¿no?, para que se entiendan. Luismi. Bueno, usted encabeza la lista de Valladolid, que viene a ser como la provincia, posiblemente una de las provincias con mejores indicadores socioeconómicos, pero también la que las demás provincias miran con recelo. De alguna manera reclaman una equiparación a Valladolid. Yo no sé, en el planteamiento, primero no sé cómo se ve desde Valladolid esa mirada periférica hacia Valladolid que muchas veces es crítica, y después qué se plantea también pues para responder a esa mirada crítica y no solo a esa mirada crítica, sino a esas desigualdades que muchas veces se van generando. El centralismo, ¿no?, del que tanto se habla. Es una pregunta clásica, pero también la gestión nos demuestra que quizá es algo pues, que está, iba a decir en el mentidero, está ahí, pero yo creo que no concuerda con la realidad. No es cierto, primero, los vallisoletanos somos personas que no miramos si viene un leonés, un burgalés o un zamorano, vienen y tan felices y tan bien acogidos como cuando vamos a esos territorios, ¿no? Y desde el punto de vista de la gestión, lo que se hace, o por lo menos lo que se ha hecho en estos últimos 4 años de gobierno, es dar a cada provincia lo que necesita. ¿De acuerdo? O sea, se hace una valoración de qué necesidades tiene y sobre eso se trabaja. No se mira si esa provincia es Valladolid, si esa provincia es Burgos o esa provincia es Zamora. Simplemente se hace un reparto equitativo en función de las necesidades para cada una de ellas. Ese es un debate que yo creo que es estéril y que volvemos al ruido que probablemente pues menos les interesa a los ciudadanos. Yo no creo que ahora les interese a los ciudadanos hablar de si los de León nos dicen o nos dejan de decir. Poco ruido y muchas nueces. ¿Tendrá empacho de nueces usted ya o todavía no?
Tengo empacho de nueces porque son muchas nueces las que podemos ofrecer. Ah, vale. Realmente. Buena respuesta, buena respuesta. Pues María Pardo, suerte en esta campaña que va a ser larga y dura, seguramente. La veremos el 15 de marzo a ver qué ocurre. Gracias. Eso espero, muchas gracias. Luismi, Sandra, David, gracias como siempre. No nos vamos todavía, nos vamos a publicidad, que a la vuelta tengo que charlar, como todos los jueves, con nuestro viñetista, con Chema Nieto. Buenas noches, Chema. Hay un cielo extraño en tu ventana, como si fuera una encuesta electoral sin forma definida. Empezamos a vivir dominados por fuerzas preelectorales. Yo, por ejemplo, ahora mismo me siento dominado por el espíritu de Vox. Explícame eso, Chema, que no lo entiendo. No me da la gana. Ya veo, como se dice popularmente, estás de no. Pero, hombre, reaccionar negativamente a todo no es necesariamente el espíritu de Vox. Pues lo parece. Esta semana Buxadé ha hablado de los objetivos políticos de Vox que pasan por frenar la Agenda 2030, frenar la ideología de género, frenar el gasto público, frenar la invasión migratoria. Se les van a quemar las pastillas del freno. En un tono muy diferente, Carlos Martínez sigue dando forma a las propuestas políticas del PSOE en Castilla y León. Y lo ha hecho visitando al comité de empresa de Cerealto, en Venta de Baños. Allí ha propuesto un marco estratégico de desarrollo. ¡Qué maravilla! La propuesta hace que me sienta dominado por el espíritu del PSOE. Puedo formular esta propuesta de tres maneras: marco estratégico de desarrollo, desarrollo de la estrategia marco y estrategia del marco de desarrollo. Bueno, Martínez se refería al fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas agroalimentarias del mundo rural. Y como hablaba, al fin y al cabo, ante una empresa de 2.800 empleados, también defendió implicarse en la gran industria. ¿Quién quiere un político que priorice unas cosas sobre otras si lo mejor es priorizarlas todas? Va cogiendo forma la campaña de cada partido. Vox lo niega todo y el PSOE lo pide todo. El Partido Popular, por su parte, también ha estado muy activo esta semana. Mañueco ha presentado las 1.031 medidas de su programa electoral. Programa que tiene además 10 ejes. 10 ejes. Será un semirremolque extensible de alta capacidad. Bueno, no hay semana sin chiste malo, Chema. Fijémonos entonces en el contenido del programa del PP, que incluye tantas cosas interesantes que de repente me siento dominado por el espíritu del PP. Siento la necesidad de hablarte de una cuenta de ahorro vivienda con incentivos fiscales para jóvenes. Es una de las propuestas más llamativas de Mañueco, la verdad. El dinero que ahorren los jóvenes para comprar, bueno, pues su primera vivienda se les reducirá del IRPF. Un ahorro considerable, pero supongamos ahora que una pareja ahorra durante años y después destina ese dinero a otro fin, o se van a otra región, o heredan una casa de su tía, la casa del pueblo, y que la que compren ya no es la primera vivienda. ¿Les reclamará la Junta los incentivos del IRPF de todos esos años? Bueno, entiendo que esos detalles ya se verán, Chema. Las propuestas en precampaña tienen que ser sencillas para que todo el mundo las entienda. No es la única bonificación fiscal anunciada por Alfonso Fernández Mañueco. Eso es, también ha prometido bonificar el impuesto de sucesiones entre tíos y sobrinos, rebajar el tramo autonómico del IRPF y más cosas. Completamos así el resumen del alma de los tres grandes partidos. Vox lo niega todo, el PSOE lo pide todo, el PP ofrece todo. La política es el reino del todo, mientras las personas normales vivimos en el poco a poco, en el trozo, en el cuarto y mitad, en el sorbito, en la media barra y en el ratito. Qué buen ratito hemos pasado esta noche, José Luis. Siempre lo pasamos, Chema. Oye, descansa, que la próxima semana empieza la campaña electoral. Y aquí estaremos, señores, en Cuestión de Prioridades para contárselo absolutamente todo. Nos vemos el lunes. Adiós.